Bienvenidos nuevamente, mis amados, a nuestro programa Reflexiones Espirituales. Hoy vamos a continuar con la reflexión anterior respecto al breve tiempo de paz, pero hoy vamos a ampliarlo un poco más. Para ello vamos a utilizar el libro Maranata en la página 257. Vamos a orar, amados, para que el Espíritu Santo nos ilumine nuevamente. Oremos. Bendito Consolador, Dios nuestro, director nuestro, guía nuestra, brújula nuestra. Gracias, Señor, por estar pendiente de nosotros e inclinar tu oído para escuchar nuestras plegarias. En este caso, suplicamos tu presencia en nuestras vidas y también rogamos que nos des el discernimiento espiritual que necesitamos para esta etapa de la historia. Gracias, Señor, por escucharnos y respondernos. Te lo hemos rogado en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por concedernos el privilegio de pedir esta bendición al Espíritu Santo. Glorifícate en esta hora. Amén. Bien, mi amado, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Tesalonicense, el capítulo 5, el versículo 3. Primera de Tesalonicense, el capítulo 5, el versículo 3. Y nos dice de la siguiente manera: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando la humanidad diga paz y seguridad, cuando la humanidad diga ahora tendremos paz porque tendremos un solo día de adoración, cuando todas las culturas se hayan unido en esta ley ecuménica, ellos dirán ahora tendremos paz, ya no habrá enfrentamiento entre los judíos o los israelíes contra los musulmanes y viceversa. Ya los budistas, es decir, las naciones asiáticas, chinas, coreanas, etcétera, dirán ya tenemos paz ahora con los occidentales, con los cristianos occidentales, estamos en paz. Así dirán los hinduistas, ya no hay problemas con los cristianos, estamos en paz. Nos hemos unido en función de la paz sobre la tierra y todos hemos acatado el día domingo como día de la tierra, como el día que nos favorece a todos, a las naciones, a las familias, a los obreros, a los empleados. Ahora estamos unidos. Ahora vendrá la paz. Ya no va a haber guerra entre nosotros porque estamos unidos. Pero la palabra nos dice que cosa va a venir de repente, mi amado. Destrucción repentina. Sí, porque la humanidad, todas las culturas se han unido en contra de Jehová, en contra de Jesucristo, el Mesías. Sí, amado, se han unido en contra de la ley de Dios. Por eso decíamos en el programa anterior que las naciones se airarán y siempre la hemos interpretado ese pasaje con el hecho de que las naciones permanecerían en guerras y esas guerras irían en aumento continuamente. Pero si nosotros interpretamos, como dijimos entonces, que las naciones se airarían contra Dios, contra Jehová, contra su ley, ¿verdad?
entonces este texto adquiere un nuevo matiz. Todas las naciones se unirán en función de la paz, pero como están unidas en contra de la ley de los 10 mandamientos, entonces Dios, nuestro Dios, va a derramar sus plagas sobre este planeta. Vendrá destrucción repentina. No podrán consolidar esa paz. Y decimos, aquellos que seguimos observando el tablero profético, que aparecerá Satanás para consolidar esa paz y esa unión entre todas las naciones. Así es, amado, debemos tener ese ingrediente a la vista, la presencia de Satanás para alcanzar el objetivo de esa paz. Muy bien, fíjate cómo nos dice el libro Maranata en tal sentido. Hablando pues de esta revelación que recibió la señora de White. Mira cómo dice: se me mostraron los habitantes de la tierra sumidos en la mayor confusión. ¿Cómo van a estar los habitantes de la tierra, amado? En la mayor confusión. Pero eso no va a ser, como dijimos la vez anterior, dentro de un siglo, 2 siglos, 3 siglos. No, ya la humanidad está en una tremenda confusión. Confusión ideológica política, confusión ideológica religiosa. Sí, estamos en un trance confuso con respecto a la salvación, con respecto a las doctrinas bíblicas. En este sentido, los que somos cristianos y el mundo, como los budistas, hinduistas, están también confundidos con respecto a la salvación, porque ellos no creen en la segunda venida de Cristo, ellos no creen en Jesucristo, ellos no creen en la religión bíblica, ellos tienen sus propios libros, tienen sus propios dioses, su propia doctrina con respecto a la inmortalidad. Todos ellos tienen sus diferencias, sus doctrinas con respecto a la religión cristiana, a la religión bíblica. Entonces, hay una gran confusión en el mundo con respecto a eso. Y en el mundo cristiano hay confusión, no que Jesucristo es el verbo encarnado, allí no hay confusión. La confusión está con respecto a la ley de los 10 mandamientos. La confusión está en la forma en que se alaba o que se pretende alabar. La confusión está en la praxis, en las formas de culto que se han tergiversado, que se han alejado de la forma correcta. Allí hay confusión, amado. Hay confusión también con respecto a la persona del Espíritu Santo. Hay confusión con respecto a la doctrina del pecado. Hay confusión con respecto a los eventos escatológicos, y en este sentido me refiero al famoso rapto que se originó en la Edad Media, pero que tuvo un gran impulso en la segunda mitad del siglo XIX, y entre otras doctrinas. Pero vamos a seguir leyendo a ver qué más nos dice este libro. Mayor confusión, guerra, derramamiento de sangre, privación, necesidad, hambre, pestilencia abundan en la tierra. Nota que el libro no nos está diciendo va a abundar en la tierra, no, sino que ya abunda en la tierra todas estas situaciones. Ahora se irá agravando cada vez más. A medida que estas cosas rodeaban a los hijos de Dios, estos comenzaron a unirse y a eliminar sus pequeñas dificultades. ¿Cuándo va a suceder eso? Ahora. Nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios,
pueblo de Dios que está disperso en todas las denominaciones cristianas. ¿Qué dice acá? Debemos unirnos y eliminar nuestras pequeñas diferencias. Sí. ¿Por qué? Porque recordamos, amados, que nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo impreso en nuestras vidas. Y si cada uno de nosotros estamos empeñados en ese objetivo, pues las diferencias, las peculiaridades nuestras de no de concupiscencia tampoco, sino peculiaridades que nos diferencian entre unos y otros con respecto a conceptos e ideas. Por eso es que surge acá el término reforma. Tenemos que reformarnos, ¿verdad? ¿Qué vamos a reformar? Conceptos, ideas que hemos arrastrado durante largos años a pesar de ser cristianos, pero que todavía no nos despojamos de eso. Entonces, cuando lo hagamos, vamos a estar unidos unos con otros en objetivo. El objetivo, la predicación del evangelio, el fuerte pregón, el objetivo de que cada día nos aseguramos de que nuestro nombre esté impreso allí en el libro de la vida. Entonces nos dice, a medida que estas cosas rodean a los hijos de Dios, estos comenzarán a unirse y a eliminar sus pequeñas diferencias, sus pequeñas dificultades. Les recuerdo, amados, que el mundo se va a unir, como les dije al comienzo. La ley ecuménica va a traer, ese es el objetivo que persigue, que todas las religiones se unan en un mismo objetivo. Ellos se van a unir. Nosotros como pueblo, los hijos de Dios, que hemos aceptado la ley de Dios como vigente y el cuarto mandamiento como el sello del Dios vivo, debemos estar unidos en un solo pensamiento, en una sola idea, en un solo objetivo, como lo estuvieron los apóstoles en el aposento alto cuando fueron imbuidos del poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que alcanzar eso también ahora, no dentro de un siglo. Es ahora cuando lo necesitamos hacer, amado. Entonces, allí se verificará lo que hemos leído otras veces. Van a surgir dos pueblos o se van a diferenciar dos pueblos. El mundo se va a unir en su ley ecuménica, en rebelión contra nuestro Dios, y los fieles que han aceptado a Cristo como el Redentor único y suficiente Salvador, a la ley de los 10 mandamientos y al sábado, también nos uniremos. Por eso es el llamado de Apocalipsis 18. Salid de ellos, pueblo mío. Al salir de ellos, ¿de qué ellos vamos a salir? De nuestras antiguas denominaciones que han estado marchando en apostasía, de nuestras diferentes denominaciones que se han negado a aceptar la ley de los 10 mandamientos, de las denominaciones en las cuales hemos militado por largo tiempo, que se empecinan en seguir adorando en un falso día de reposo, el día papal, el día del Señor Dios Sol. Entonces tenemos que salir de ellos. También vamos a salir de aquellos que persisten en realizar cultos de adoración incorrecto. Recordamos que hay 3 formas de culto. Tenemos el culto del escenario, que se ha convertido, como muy bien se ha calificado, un escenario teatral. Tenemos el altar, donde realmente vamos a adorar y a sacrificarnos diariamente para que el Espíritu Santo transforme nuestro ser. De manera que tenemos que saber diferenciar cada uno de estos cultos. Tenemos los cultos de pura alabanza,
donde no se estudia, no se profundiza las Sagradas Escrituras, no hay una enseñanza salvífica, sino que las horas del culto se van en una constante alabanza, entre comillas, porque realmente no es una alabanza correcta, porque están utilizando ritmos de los géneros musicales del mundo. El Señor instituyó antes de inaugurarse el templo, David trazó la forma correcta de la alabanza en el pueblo de Dios. Y nosotros, como los herederos de la religión hebrea, tenemos que trasladarnos hacia el pasado para encontrar la esencia correcta de la alabanza y traerla a nuestros días. Sí, amados. Y en ese sentido, todo lo que se relaciona con la adoración, traemos del pasado el día correcto, traemos del pasado la alabanza correcta, traemos del pasado la adoración correcta, la exposición correcta de la palabra, el objetivo para el cual existen las escrituras, los traemos del pasado a nuestro presente. Así nos aseguramos de que estamos en el camino correcto. Mira cómo nos sigue diciendo. Ya no actuaban dominados por un sentido de su dignidad personal. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Ya no vamos a actuar en función de mantener nuestra dignidad personal. En cuanto a dignidad personal, se está refiriendo a aquellos aspectos de orgullo, de vanidad que tenemos, que podemos estar arrastrando todavía, de creernos superiores tal vez unos a otros, de creernos que intelectualmente somos superiores o somos distintos, como se decía en la edad antigua, yo soy de sangre azul y tú no. Ese tipo de cosas deben desaparecer de nosotros, sino que una profunda humildad tomó el lugar de esta. Entonces, nosotros, comprendiendo que ninguno es mayor que otro y que y que todos nosotros, mejor dicho, tenemos un concepto claro de nosotros mismos. ¿Cuál es el concepto claro respecto a nosotros? Que somos pecadores, que somos imperfectos, que no tenemos, a pesar de habernos pulido en esta vida, de haber alcanzado rangos intelectuales, etcétera. A pesar de todo ello, eso no nos amerita para entrar a la vida eterna. Que para entrar a la vida eterna tenemos que despojarnos de esos aspectos que han contribuido a enorgullecernos cada vez más y estando presente ante Cristo, reconocer que somos indignos en todas formas para poder entrar al reino de los cielos. Mira, el sufrimiento, la perplejidad y la escasez hicieron que la razón retomara su trono y que el hombre apasionado e irrazonable se volviese cuerdo y actuase con discreción y sabiduría. Entonces, amados, todos nosotros debemos llegar a la cordura nuevamente. Debemos ser hombres y mujeres equilibrados. Debemos ser discretos en cuanto al concepto que tengamos de nosotros en forma particular. Despojándonos de todo eso, entonces estaremos preparados para enfocarnos en el objetivo primordial ahora. El objetivo primordial ahora es fuerte pregón. Sí. Ser imbuidos del Espíritu Santo para dar el fuerte pregón. Eso es lo que nosotros debemos tener en mente en forma constante. Se me llamó entonces la atención a otra escena. Parecía haber un corto tiempo de paz. Parecía, no era que era un corto tiempo de paz. Hay algunos que están pensando y me han comentado, es que va a haber un corto tiempo de paz. No, amado,
parecía que va a haber un corto tiempo de paz, parecía que las cosas se estaban acomodando, parecía que el país o los países iban a entrar en democracia, parecía que ahora sí iba a haber una buena cosecha, parecía, todo parecía, pero no era así, porque en el mundo espiritual, que es el mundo que nosotros no vemos, hay una guerra constante, no se detiene esa guerra. Los ángeles combatiendo contra los ángeles malos, el Espíritu Santo combatiendo contra Satanás, Cristo ministrando en el lugar santísimo, trazando los últimos eventos que tienen, porque que han sido profetizados, que tienen que cumplirse. Todo está siendo acelerado, no va a haber tiempo de paz. Nosotros, como dijimos anteriormente, somos los que creemos que va a haber un paño tibio. Nosotros somos los que le hemos designado un calificativo a este breve tiempo de paz como algo de bonanza, como algo que va a detener las luchas intestinas y externas de la humanidad. Somos nosotros los que creemos eso, pero en el calendario divino eso no va a suceder. Cristo va a cumplir todos sus eventos profetizados en el tiempo señalado. Y como dijimos también, estemos preparados, tú y yo, de todas maneras se va a cumplir. Alguien dijo, Cristo no ha venido porque su novia, la iglesia, no está preparada. Eso es falso desde todo punto de vista. Primero, que la iglesia no es la esposa de Cristo. Y de eso vamos a hablar en otro momento. Cristo no ha venido no es porque la iglesia no esté preparada. No, Cristo va a venir, esté la iglesia preparada o no. Y cuando digo iglesia me refiero a aquellos que se llaman pueblo de Dios. Y punto, porque Cristo se rige por su calendario, por su trazo. El trazo no lo definimos nosotros, el trazo lo definió la deidad. En tal sentido, mira lo que sigue diciendo. Se me llamó entonces la atención a otra escena. Parecía haber un corto tiempo de paz. Una vez más los habitantes de la tierra fueron presentados delante de mí y de nuevo todas las cosas se hallaban en la mayor confusión. La lucha, la guerra, el derramamiento de sangre, con hambre y pestilencia rugían por doquier. Otras naciones se hallaban empeñadas en esta guerra y confusión. La guerra causaba hambre, la necesidad y el derramamiento de sangre producían pestilencia y entonces los corazones de los hombres desfallecían por el temor a la expectación de las cosas que sobrevendrían en la tierra. Amados, cuando vemos la historia, encontramos que después de la Primera Guerra Mundial parecía que iba a haber un tiempo de paz, pero no lo había, ¿verdad? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial parecía, y en este caso me refiero y voy a confirmar que la Guerra Fría fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero en la Primera Guerra Mundial comienza en el año 1914 y termina en 1918 y aún así las naciones europeas estaban en convulsión. Había terminado la guerra, habían vencido al enemigo común, pero las naciones no estaban todavía preparadas para bajar las armas. Podemos decir que eso fue también como una pequeña guerra fría. Y eso trajo como consecuencia que se desatase la Segunda Guerra Mundial. Al terminar esta, comenzó en el 1940 y termina en 1945. De 1918 a 1940 fueron muy pocos años, ¿verdad? Y al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta nuestros días, recientemente, hubo un corto tiempo de paz. Parecía que las naciones iban a
tener un tiempo de alivio, pero la guerra continuó en el cercano oriente y ahora no solamente está en el cercano oriente, sino que también está en los continentes americanos y en el continente europeo. Resulta que también hay convulsiones. La guerra no solamente es del enfrentamiento entre naciones, la guerra puede ser también económica, puede ser social. Sí, hay muchas formas de presentar una guerra, amado. Hay guerras que son pasivas, como la tal Guerra Fría. Y así nosotros estamos en jaque, la humanidad está en jaque, creyendo, esperando todavía ese tiempo de paz, pero no va a venir. Algunos cristianos estamos pensando que sí va a venir un tiempo de paz, pero no va a venir tiempo de paz. Ya el tiempo de paz, el breve tiempo de paz ya pasó. Ahora estamos en el conflicto inminente, en la parte final. Y como dije al comienzo, en la parte en que Satanás ha de aparecer para consolidar a todas las culturas del mundo en función de un objetivo. ¿Cuál va a ser ese objetivo? Destruir a los guardadores del sábado. Sí, y cuando digo observadores del sábado, no me estoy refiriendo en este momento a aquellos que lo han predicado por largo tiempo. No me estoy refiriendo a los israelíes que lo han guardado a lo largo de 2000 años o de 4000 años. No, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a los guardadores del sábado de ahora, los que van a aceptar el fuerte pregón de Apocalipsis 18. Salid de ellos, pueblo mío, y no seáis partícipe de sus pecados. También sean partícipe de sus plagas. Ese es el fuerte pregón. Entonces, los guardadores del sábado, ahora los que recibamos ese fuerte pregón, nos uniremos y Satanás saldrá airado para destruirnos. Así que, mi amado hermano de la iglesia pentecostal, de la iglesia bautista, de la iglesia presbiteriana, de la iglesia católica, de la iglesia metodista, de la iglesia adventista, todos debemos estar pendientes de este momento crucial de la humanidad. Todos los que nos unamos para defender no denominaciones, nombres denominacionales, sino para defender la ley de Dios, seremos perseguidos, amados. Y para terminar, quiero leer este último párrafo que dice de la siguiente manera: los ángeles están reteniendo hoy los vientos de lucha hasta que el mundo sea amonestado acerca de su inminente destrucción. ¿De qué nos está hablando esto, amado? De fuerte pregón, mi amado. El fuerte pregón, mira, los ángeles están reteniendo hoy los vientos de lucha hasta que el mundo sea amonestado. Amonestado significa fuerte pregón. El mundo va a tener el último llamado a la salvación, el último llamado al arrepentimiento, el último llamado a hacer pacto con Cristo, el último llamado a obedecer la ley de los 10 mandamientos. A eso es que se está refiriendo. El mundo será amonestado acerca de su inminente destrucción, y el que no acepte los lineamientos divinos, entonces se va a enfrentar a la destrucción. Pero se está preparando una tormenta. El decreto dominical, la Agenda 2030, es la tormenta que se está preparando, mi amado, que se ha de desencadenar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá tal escena de contienda que ninguna pluma puede describir. Cuando se termine
el fuerte pregón, el último llamado, la gran amonestación al mundo, los ángeles bajarán sus alas. Habrán recibido de Dios la orden de bajar sus alas y dejar que el mundo se destruya a sí mismo. Las naciones se enfrentarán unas a otras, las naciones religiosas se enfrentarán unas a otras, y ahí es donde se cumple lo que nos dice el libro Conflicto de los Siglos. Los feligreses irán donde están sus pastores, y a muchos pastores han de matar, porque les dirán: ustedes sabían de todo esto que está ocurriendo y no nos lo dijeron, nos lo ocultaron, nos dijeron falacias con respecto a esto. Y los feligreses matarán a sus pastores, matarán a los sacerdotes. Entonces, esa escena de contienda, ninguna pluma la puede describir. Se va a desatar una ola de crimen, de asesinatos, pero no como los que vemos ahora, la delincuencia atentando contra el ciudadano común, no. El enfrentamiento entre aquellas denominaciones religiosas que no quisieron aceptar el pacto de Cristo, que no quisieron aceptar la ley de Dios, ellos se van a enfrentar. Sí, amados, los feligreses se enfrentarán a sus líderes. Esa escena, aunque la digamos, ninguna pluma la puede describir totalmente. Así es. De manera que nos estamos aproximando rápidamente a estos eventos y debemos abrir los ojos, como dice el testigo fiel a la iglesia que está en la Odisea: compra colirio para que unjas tus ojos y veas, porque estás ciego. Y en este caso voy a expresar lo siguiente: todas las denominaciones cristianas están militando en la Odisea, todas sin excepción, amado, todas están incursas en esa amonestación que está allí en Apocalipsis 3 con respecto a la iglesia en la Odisea. Sus pastores no están haciendo la labor de admonición y de exhortación, de enseñanza de la verdad a sus feligreses. Los tienen entretenidos, los tienen imbuidos de festivales, los tienen cercados con engaños, diciéndoles que nadie va a ser santo como lo dice la palabra, sino que seguirán pecando hasta que Cristo venga. Eso, entre otras cosas. Amado, no te dejes engañar más, ni por otro ni por ti mismo. La palabra nos dice en San Mateo 24 que la primera señal del tiempo del fin es el engaño. De eso hemos hablado en otros momentos. No te dejes engañar, ni por otro, ni por ti mismo. Bien, amado, espero que la reflexión de hoy también haya servido para crecer espiritualmente. Te envío un gran abrazo.